rítmicas producidas por las vibraciones de las bombas hidráulicas. Esto provocó la rotura de los cables hidráulicos. Los pilotos se vieron obligados a regresar a la base. Perdimos potencia hidráulica en los controles, así que intentamos aterrizar. Y cuando ya estaba de vuelta, de pronto el avión empezó a colear. Entonces el aparato desapareció en una nube de humo. Yo creía que los pilotos iban dentro y pensé que había perdido a 2 amigos. Vi saltar a Bob Smythe, el piloto que iba detrás, y a Bill Miller, el que iba delante. Sus asientos se eyectaron. Vi el paracaídas de Bob Smythe descender sobre la bola de fuego de la explosión. La parte de debajo de su traje de vuelo estaba chamuscada por el calor, pero los dos salieron con vida. Por desgracia, el avión quedó totalmente destruido. Lo que hicimos fue seguir trabajando. Cambiamos la parte de la sujeción del sistema hidráulico y el problema desapareció. 5 meses más tarde, los mismos pilotos de prueba, Miller y Smythe, consiguieron alcanzar una velocidad supersónica y accionaron las alas variables por primera vez. En los meses siguientes, los ingenieros de Grumman continuaron con las pruebas. Llegaron a realizar 600 pruebas separadas en cada vuelo. Los sensores transmitían información a los ingenieros que estaban en los ordenadores. Ellos examinaban la información y preparaban a los pilotos para el siguiente vuelo de prueba. Pongamos que en el panel del ala, hubiera 50 puntos de tensión que quisiéramos medir. Entonces colocábamos 50 puntos de instrumentación en cada ala. Estamos hablando de unos pequeños sensores y cada uno de ellos es un parámetro. En cada vuelo de prueba se analizaban 600 de esos puntos. Me refiero a puntos eléctricos de tensión, de estructura, de motor, del sistema de combustible. Y cada día se ponía a prueba una parte distinta del avión y los ingenieros se centraban en la información que recibían de esos puntos. Seguíamos con el vuelo de prueba y continuábamos analizando la información hasta que el ingeniero veía algún punto de peligro en su consola del vuelo de prueba y decidía que debíamos dejar esa parte de la prueba y centrarnos en alguna otra. El programa de pruebas estructurales era la fase más exigente tanto para el avión como para los pilotos. El F-14 podía realizar todas las maniobras imaginables a baja y alta velocidad y en todas las altitudes. A veces, dependiendo de la configuración de vuelo y de la carga del avión, hacíamos girar el avión hasta 270 grados por segundo. Y para un avión que pesaba 18.000 kilos, esa es una inercia considerable. Hicimos ese giro 2 veces a la velocidad del sonido. También lo hicimos a 1.440 kilómetros por hora y a 1.500 metros de altura. Se pusieron a prueba hasta 135 puntos estructurales en un vuelo de 4 horas. Y le aseguro que, por muy joven y fuerte que seas, al final de un vuelo estructural de 4 horas y media, acabas bastante agotado. Estos rigurosos vuelos de prueba se cobraron al final un precio terrible. En junio de 1971, Bill Miller, quien había pilotado los primeros vuelos de prueba, perdió misteriosamente el control de su avión y se estrelló con él. Pero las pruebas continuaron. El problema más desconcertante resultó ser el motor del F-14, el mismo modelo básico que Grumman se había comprometido contractualmente a utilizar en el F-111. Grumman había instalado motores TF-30 Pratt y Whitney en la mayoría de los vuelos de prueba y en todos los F-14 que estaban en producción. Pero el motor tenía dificultades para responder a las maniobras de aerodinámica extrema y a la tensión de carga máxima. Cada vez que vuelas pones a prueba el entorno del vuelo. No te limitas a volar en línea recta como un avión de pasajeros de línea regular. Vuelas muy rápido, sometes al avión a una gran tensión aerodinámica, inercial y de todo tipo. A veces se rompían las aspas del ventilador y saltaban por el resto del motor destruyéndolo por completo. Los ingenieros resolvieron el problema desarrollando mejoras en el motor, incluyendo unas aspas de ventilador hechas de una aleación de aluminio más resistente. También añadieron unas bandas de sujeción de acero a las cajas de los ventiladores para impedir que el avión resultara dañado en caso de que fallara el motor. Este tipo de mejoras permitieron al F-14 alcanzar su verdadero potencial. A lo largo de los 18 meses siguientes solo se perdieron 2 aviones más, pero la prueba más crucial y delicada aún estaba por llegar. El avión tenía que lanzar 6 misiles Fénix simultáneamente contra 6 blancos distintos. Se trata de que un F-14 armado con 6 misiles Fénix alcance 6 blancos aéreos situados en 6 lugares distintos. Todos los blancos tienen que estar a tu alcance y tú debes ser capaz de coordinar los disparos. No es fácil. Nadie había intentado nunca disparar simultáneamente contra 6 blancos muy separados unos de otros.
La primera prueba tuvo lugar el mes de noviembre de 1972 en el Centro Naval de Pruebas con Misiles de Point Mugu, California. El F-14 iba a lanzar sus misiles contra unos blancos que volaban a altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 30.000 metros. Fox 1, one's away, two's in the air, six in the air. Solo uno de los 6 misiles falló el blanco. 5 misiles hicieron blanco directamente sin problemas, fue increíble. Y el que falló, no recuerdo exactamente si hizo blanco a una distancia letal, no falló por mucho. La prueba convenció a la Marina. 3 meses después de la prueba 6 sobre 6, Grumman entregó su primer F-14. El programa Tomcat era un éxito. Durante las 3 décadas siguientes, gracias a una serie de mejoras constantes, el F-14 demostraría su eficacia en combate. Pero en 1979, el intento estadounidense de ayudar a un país aliado estaría a punto de convertirse en un desastre para el Tomcat y para Estados Unidos. Poco después de su entrega a la Marina en 1973, el F-14 se convirtió en uno de los cazas más respetados del mundo. Pero ese mismo año, la agresión soviética impulsó a Estados Unidos a tomar una decisión que le colocaría en una situación muy vulnerable. Irán, entonces aliado de Estados Unidos, estaba preocupado por los cazas MiG soviéticos que entraban en su espacio aéreo a 15.000 metros de altitud. Los MiG podían volar a velocidades superiores a Mach 2. El Shah de Irán pidió ayuda al presidente Richard Nixon para interceptar a esos intrusos supersónicos. Nixon le respondió que podía comprar el F-14 Tomcat de la Marina o el F-15 Eagle de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. El único avión verdaderamente capaz de derribar a los MiG-25 era el F-14 con el sistema de misiles Phoenix. Al Shah le gustaba el F-15 porque era el avión de las Fuerzas Aéreas, y las Fuerzas Aéreas estadounidenses tenían una presencia significativa en Irán. El Shah le respondió que tomaría la decisión tras ver una exhibición aérea en la que participarían los 2 aviones. Nixon accedió. La exhibición tuvo lugar en la base aérea de Andrews, Maryland. El F-15 voló primero. Luego despegó el F-14. Denis Romano iba a bordo como oficial de radar interceptor. Un giro de 9 grados a la derecha. Un giro de 270 grados en dirección a la pista. Una pasada sobre la pista a 150 metros de altura con el avión en un ángulo de 90 grados. Una apertura de alas pasando de los 68 grados a los 20 grados mientras hacíamos esa maniobra. Tocamos la pista con el tren de aterrizaje y pusimos el avión en situación vertical con el tren de aterrizaje y el alerón bajados. Y llevamos el avión girando sobre su eje hasta el final de la pista de aterrizaje, lo cual fue muy impresionante. El Shah eligió el F-14 en parte porque el F-15 había sufrido algún problema de motor. En enero de 1976, la Marina entregó el último de los 79 F-14 comprados por Irán. Con la excepción de algunas configuraciones de aviónica secretas, el Tomcat iraní era idéntico al estadounidense. Los técnicos y pilotos de Grumman proporcionaron instrucción y apoyo técnico a los iraníes. Pero a principios de 1979, las relaciones de Estados Unidos con Irán saltaron por los aires. La presión popular provocó el derrocamiento del Shah. Ahora el poder estaba en manos del Ayatolá Jomeini, líder del movimiento islámico radical. 79 de los mejores aviones de combate estadounidenses estaban en manos del enemigo. Pero la situación experimentó un giro inesperado. En agosto, los iraníes descubrieron que ninguno de los F-14 de su arsenal estaba en condiciones de lanzar misiles. Lo que ocurrió sigue sin estar claro al día de hoy. Pero se sospecha que los técnicos de Grumman sabotearon los F-14 antes de ser evacuados. El rumor que oí es que se llevaron parte del sistema electrónico antes de irse. No sé si eso es cierto o no. Lo que sí se sabe es que el embargo de armas impuesto por Estados Unidos contra Irán impidió que los iraníes pudieran conseguir las piezas de repuesto y el servicio de mantenimiento necesario para sus F-14.
Estos aviones necesitan pasar unas inspecciones muy rigurosas de forma regular. Si el mantenimiento de los aviones no es el adecuado, en un par de meses dejan de estar en condiciones de volar. Y creo que fue eso lo que ocurrió. Los que sabían cómo funcionaba todo era el grupo de técnicos que fueron a Irán con los F-14. En cuanto se quedaron sin piezas de repuesto y sin la experiencia de los técnicos, era cuestión de tiempo que fallaran los aviones. Por lo que sabemos, los aviones están descansando en una especie de hangar en el desierto. Han sido muy poco utilizados y no tienen piezas de repuesto. En 1981, 2 años después de lo acontecido en Irán, el Tomcat hizo gala de su capacidad. Todo empezó cuando el portaaviones estadounidense Nimitz entró en el Golfo de Sidra, en el Mediterráneo Sur, que Libia reclamaba como aguas territoriales. La misión del Nimitz era demostrar su derecho de navegación por esas aguas, desafiando la llamada línea de la muerte establecida por Libia. Los F-14 del Nimitz fueron atacados por 2 Su-22 soviéticos al mando de pilotos libios.